Dios le bendiga, buenas noches a toda nuestra amada audiencia de este su programa Tiempo de Amistad. Hoy día 30 de enero del 2019, contento, feliz y agradecido al Señor porque podemos llegarnos a cada uno de ustedes por medio de este su programa. Y antes de lecturar la preciosa y hermosa palabra del Señor, queremos traer saludos a todos nuestros hermanos, todos nuestros amigos que nos ven por el Facebook Live, las redes sociales también. Queremos también agradecer al Señor por la vida, por la salud y por el tiempo que nos permite de poder predicar su preciosa y su hermosa palabra. Saludo también a nuestros amados hermanos que están en controles, hermano Ricardo y el hermano también Jorge. Que Dios los bendiga, que Dios también los ayude en todo. Y en esta preciosa hora queremos leer la palabra del Señor. Allá en el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículo 21. Algunos versículos para poder compartir la preciosa y hermosa palabra del Señor, la Biblia. Siempre decimos que la Biblia es el instrumento que Dios tiene en esta tierra para comunicarse con los seres humanos, para poder expresarle Dios a los seres humanos su voluntad. Ahí encontramos directrices, encontramos el sabio consejo de Dios, como siempre decimos, para la problemática humana, los problemas que hay en el corazón del ser humano, que a veces nadie conoce, pero Dios sabe. Problemas que a veces hace que cambie la conducta del ser humano, el carácter, su manera de ser, y a veces no se sabe por qué. Y hay veces que afecta tanto que hasta el cuerpo físico puede enfermarse. Y hay veces que hasta los doctores no encuentran. Hay analítica, hay chequeos y todo está bien. Pero es el problema espiritual. Esa es la problemática humana. Principalmente esto radica en la desconexión del ser humano para con Dios por medio de la desobediencia de la palabra. La Biblia dice que el saber hacer lo bueno y no hacerlo nos es constituido pecado, y eso nos separa de Dios. A veces nos cuesta obedecer a Dios, eso es cierto. Pero Dios nos dice en su palabra que debemos de esforzarnos, debemos de buscar la manera de agradarle a Él. Ahí vamos a encontrar la bendición de Dios, y como todas las cosas van a cambiar, van a mejorar. Hay muchas enfermedades que van a ser sanadas en el momento que predispongamos en nuestro corazón amistarnos con Dios. En ese preciso momento, cuando la situación espiritual comience a mejorar y haya conexión, comunión con Dios, las cosas pueden cambiar también. Así que Dios nos ayude, Dios tenga misericordia de nuestras vidas, pueda bendecir la exposición de su palabra, pueda llevarla bajo la unción fresca de su santa presencia ahí donde usted está, que nos está escuchando, y también que Dios pueda tocar su corazón, así como usted pueda estar con sus problemas, con sus situaciones, que la palabra pueda ministrarle, pueda hablarle en esta preciosa noche ya, y que usted pueda entender que Dios tiene siempre la última palabra sobre todas las cosas. El amor de Dios es grande, misericordioso y poderoso es Dios. La Biblia dice que Dios es lento para la ira, pero que es grande en misericordia, que Él se duele del castigo. Él no quiere que nadie perezca, sino que todo el mundo se arrepienta, se vuelva a Él, y que Dios tendrá misericordia también. Dios nunca despreciará un corazón contrito y humillado. Pese a cualquier situación que usted esté pasando, sepa que Dios quiere ayudarle, que Dios quiere bendecirle a usted y a su amada familia también. Permítame leer la palabra ya en San Marcos capítulo 5, versículo 21, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla,
se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una multitud grande, y le apretaban. Hasta ahí la palabra del Señor. Nosotros encontramos siempre en la palabra de Dios ilustraciones preciosas, maravillosas del Señor, parábolas de nuestro amado Salvador Jesucristo, que nos ilustraba y nos traía al conocimiento humano la verdad del reino de los cielos. De muchas maneras el Señor nos hace entender por su preciosa palabra cómo es el reino de los cielos y qué debemos de hacer nosotros para poder entrar en él el día que partamos a la eternidad. Porque dice la palabra del Señor que está establecido. La Biblia dice que Dios ha establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Es decir, que todos vamos a comparecer delante de la presencia del Señor. Uno lo van a hacer para ser recompensado, pues fueron justificados en Cristo, pues fueron perdonados, lavados sus pecados con la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, santificados y guiados en esta tierra mientras que vivieron y lo hicieron también en obediencia a Dios, y otros se presentarán ante Dios para vergüenza y confusión eterna, dice la Biblia. Pues la paga del pecado es muerte, la muerte eterna, la separación eternamente de la vida. Mas el regalo, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que encontramos en la palabra del Señor ilustraciones hermosas, lindas, bellas, como el Señor en su grande amor y misericordia, por medio de parábolas, nos hace ver cuán grande es el amor de Dios, cuán maravilloso es su misericordia, que Él busca, de una u otra manera, Él busca la manera de llegar hasta el corazón del hombre, hablar a su corazón. A veces Dios se revela en sueño, a veces a través de las circunstancias. Y aquí, como nos enseña la palabra en el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, de una manera tan maravillosa y tan hermosa, que quedó aquí registrado. No todo lo que el Señor Jesucristo hizo en la tierra, sus milagros y sus enseñanzas, principalmente sus milagros, quedaron registrados. El apóstol Juan dice que hay muchas cosas que no han quedado registradas. Pues si se hubiera registrado todo lo que el Señor hizo mientras que Él anduvo en la tierra, según el apóstol Juan, Él dice que no habrían, el mundo no tendría capacidad para todos los libros que habría que escribir. Es decir, que fueron 3 años de un ministerio preciosísimo, maravilloso, donde el Señor se desbordaba en ayudar a los demás. La Biblia nos dice que Él mismo testificaba y hablaba que le era necesario que Él cumpliera su ministerio y que acabara la obra que el Padre le había entregado a Él, que Él hiciera sobre la tierra. Aún Jesús con 12 años le dijo a María y a José en aquella ocasión, cuando Él se quedó en el templo y al cabo de 3 días los papás se dieron cuenta que no estaba Jesús con ellos y regresaron al templo y lo vieron ahí, que estaba practicando, conversando con los escribas, con los fariseos, con los que allí estaban. Y que cuando María y José le dijeron: hijo, ya hace 3 días que te estamos buscando, Él le dijo: pero no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Asimismo, de niño, de joven y de adulto, cuando Él se manifiesta a Israel y cuando comienza su hermosísimo ministerio, un ministerio compacto,
lleno de muchas bendiciones, milagros, maravillas, portentos, pero muchos de ellos, los necesarios, los que según el Espíritu de Dios, es voluntad de Dios que quedaron y que quedasen registrados aquí, han quedado aquí registrados, para que nosotros veamos sus enseñanzas, como dije antes, sus parábolas maravillosas. Y aquí, por ejemplo, que leímos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículo 21. Como decíamos, cuando uno lee el contexto de este pasaje, uno se da cuenta de que ellos venían de Gadara rumbo a Capernaum. En Gadara, que también se había hecho un milagro preciosísimo. Jesús fue con sus discípulos, con sus apóstoles a Gadara, porque allí había un hombre endemoniado, dice la palabra del Señor, poseído de demonios, y que vivía en los sepulcros, que en varias ocasiones quisieron hacerse con él. Es más, dice que a veces hasta lo tuvieron que encadenar porque era violento en gran manera. Pero dice que él rompía las cadenas, los grillos, los rompía. Él cogía piedra, dice la palabra, y se hacía daño, se autolastimaba también. Es decir, en una situación muy trágica, muy penosa. ¿Por qué llegó hasta esta situación? Quizás en otro programa Dios nos permita poder desglosar un poquito la palabra del Señor. ¿Por qué quedó este hombre en esta situación tan caótica, bajo influencias demoníacas extremas? De hecho, la Biblia dice que había una legión de demonios dentro de este hombre. Por eso se predica la palabra. Por eso usted ve que hay predicadores por acá y por allá. Y bueno, y el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de salvación, diciéndole a las almas que no tienen que recurrir a ninguna otra fuente más que a Dios, para que no queden atrapados en situaciones que a veces ellos no conocen, pero que por su situación buscan una salida y entran por la puerta donde no deben de entrar. Y a veces quedan esclavizados, a veces quedan hasta poseídos por los demonios. La Biblia dice que Jesucristo es el único camino. Él dice en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. El apóstol Juan lo parafrasea allá en el libro de los Hechos, cuando él dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual puedan ser salvos. Y nosotros somos voceros de la preciosa y hermosa palabra del Señor. Primero, por lo que las Escrituras, que es absoluta, dice. Y segundo, nuestro propio testimonio. Dios nos ha cambiado, nos ha transformado. Hemos transitado en el desconocimiento que teníamos de Dios. Hemos transitado por caminos oscuros, tenebrosos. Y hemos degustado y hemos gustado situaciones demasiado tristes. Pero gracias a Dios que un día el Señor nos salvó, nos perdonó. Por eso le decimos con base bíblica y con nuestro propio testimonio que Jesucristo es el único que puede dar felicidad a su corazón. Jesucristo es el único que le puede proveer todo lo que usted necesita. Jesucristo es el único que le puede decir qué pasará el día de mañana. No necesitamos recurrir a ninguna fuente fuera del Señor Jesucristo. Para esto mismo, para que luego no quedemos en situaciones trágicas, tristes y muy lamentables, como vemos que, bueno, muchas vidas están en esa situación, pero también oramos a Dios que Dios en su misericordia los alcance, los salve, los liberte, así como fue libertado aquel hombre en Gadara, llamado el Gadareno, que estaba poseído por una legión de demonios, pero el Señor llegó hasta ese lugar y lo libertó. Ellos venían de esa gran victoria a Capernaum. Y aquí encontramos que cuando ellos llegaron a la otra orilla, a Capernaum, Jesús con sus discípulos, dice la palabra que este hombre llamado Jairo corrió. Este era un principal de la sinagoga. Dice que corrió y se postró a los pies de Jesús y le rogaba mucho. Esa palabra sería bueno que nosotros
la desglosemos rápidamente. ¿Por qué le rogaba mucho? Bueno, es que la Biblia dice que su ruego era a favor de su hija de 12 años, que estaba enferma, agonizando y a punto de morir. ¿Se da cuenta, amada vida, que nos está escuchando, que a veces Dios tiene que permitir circunstancias en la vida de las personas para que las personas corran a Él, para que las personas puedan clamar a Dios? Después de haber probado tantas cosas, después de haber investigado en tantas cosas, Dios ha puesto la ciencia médica. La ciencia médica, Dios le ha dado ciertos privilegios para que puedan aliviar y ayudar a la humanidad. Pero hay cosas que solamente Dios puede hacer. Hay enfermedades que la ciencia médica, bueno, de hecho la ciencia médica puede aliviarnos, pero también vemos algo que hay que manifestar. Para poder sanarnos de cualquier dolencia en nuestro cuerpo necesitamos ingerir medicamentos. Y en los propios medicamentos trae su papeleta, trae su folleto, en el cual ahí mismo dice, esto te va a sanar de esa tu dolencia. Pero hay contradicciones. Puede ser que te sane de esa tu dolencia, pero te pueda perjudicar o afectar otra parte de tu organismo. Así es la cosa. Ahora, Cristo, su evangelio, su poder maravilloso, Él sana y no hay contradicciones. No hay ninguna cosa negativa. La bendición de Dios es la que enriquece, la que sana, la que liberta y no añade tristeza alguna. Por eso, bueno, a veces nos toca ir a los doctores, pero cuando llegamos a Dios, cuando le pedimos a Dios que la virtud sanadora llegue a nuestros cuerpos, nos sane, nos liberte, nos fortalezca. Y Dios en su misericordia, porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso, y Dios se deleita en ayudar a los seres humanos. Toca nuestras vidas, nos sana, nos levanta. No hay efectos secundarios. No se perjudica ningún otro organismo o órgano en nuestro cuerpo, sino es una sanidad maravillosa, un gozo hermoso, lindo, inefable, como nos enseña la palabra. Por eso dice la Biblia que este hombre le clamaba mucho al Señor. Pero es que su situación también era demasiado fuerte. Es que debe de ir acompañado esa misma situación que nos se puede estar pasando con el clamor. Dios quiere que clamemos a Él. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Dice la palabra de un hombre que lo sentaban junto al camino mendigando, llamado un hombre ciego. Dice que lo sentaban junto al camino mendigando, llamado Bartimeo. Y dice que él clamaba. Cuando Jesús pasó por allá, él no veía, pero él clamaba y él gritaba. Y aunque le decían, no griten más, sabe que él decía en su grito. Sabe que él manifestaba en su lamento, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Eso es así. Cuando uno clama al Señor de todo corazón, cuando uno ya se deja de religiosidad, se deja de andar en tantas cosas, que a veces uno queda frustrado, porque el hombre no puede dar nada bueno si primero no lo recibe de Dios. Él clamaba a Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. El Señor dice que se paró y lo mandó a llamar, y cuando trajeron al ciego, a Bartimeo, el Señor le dijo, ¿qué quieres que yo haga contigo? Has clamado, te has lamentado, aquí estoy, ¿qué quieres que haga contigo? Y él le dijo, Señor, eso es importante, Señor, con ese grande. Le estaba reconociendo como el Señor de su vida, como su Dios, como su Salvador, como el único camino al Padre, como el gran Mesías, como el enviado del Padre Celestial, como aquel que nos ha abierto un camino vivo y santo hasta la presencia del Padre. Señor, que recobre la vista. Jesús le dijo, conforme tu fe te sea hecho. Y en ese mismo momento sus ojos se abrieron. Y Bartimeo seguía a Jesús en el camino. La Biblia está llena de maravillosas ilustraciones
parábolas, enseñanzas lindas y bellas que nos habla del gran amor del Rey de Reyes y Señor de los Señores. Que Él no guarda rencor, que Él no menosprecia a nadie, que Él no hace acepción de personas. Porque Jairo era un principal de la sinagoga, antagónico a las cosas del Señor. Rápidamente y muy superficialmente, era un líder que entre los líderes de las sinagogas, con ese, prohibían que siguieran a Jesús en el camino a los que se reunían en la sinagoga, bajo la amenaza de expulsión. Si ustedes siguen con Jesús, ustedes están expulsados de la sinagoga. Aunque la gente se dieron cuenta que la sinagoga no recibía nada y que con aquel hombre llamado Jesús recibían bendición, recibían vida, recibían libertad. Entonces la gente ya no le interesaba estar en la sinagoga y caminaban con Jesús en los desiertos, en los caminos, en las aldeas, en los pueblos, en las ciudades. Jesús nunca iba solo, siempre iba rodeado de una gran multitud, principalmente de aquellos que querían conocer al Señor. ¿Qué tal si a nosotros nos hubiera tocado vivir en el tiempo de Jesús? Quizás igual hubiéramos dejado la sinagoga y nos hubiéramos ido con Jesús de Nazaret. Aunque con frío, con calor, con lluvia, pero escuchar sus enseñanzas. Como muchos religiosos decían, es que cuando Él habla con autoridad de Dios. Es que cuando Él habla, cuando Jesús enseña, mi espíritu, mi alma se eleva. Eso no ocurría en la sinagoga. Ese es el grande amor de Dios, el ministerio precioso del Señor, la unción poderosa del Santo Espíritu de Dios que estaba en el ministerio de Jesús de Nazaret. Y Él no ha cambiado, querida vida que nos está escuchando. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Este Jairo pertenecía al grupo antagónico de Jesús, a los que estaban en contra de Jesús. Pero le llegó el día malo, le llegó el día en el cual él tuvo que clamar. Y quizá él buscó en su religiosidad, buscó en su sinagoga, buscó a sus compañeros, buscó todo lo que pudiera buscar, pero su hija empeoraba y estaba agonizando. Pero yo creo que en el fondo del corazón Jairo sabía que la única solución la tenía Jesús de Nazaret. Pudiera ser que usted también sepa en su corazón, después de haber buscado en muchas cosas, después de haber indagado por muchos lugares y haber gastado dinero, quizás en tantas cosas que no queremos mencionar, pero que usted sabe y conoce. Pero usted sabe en el fondo de su corazón que Jesucristo es el Señor. Y si no lo sabe, debe de saberlo. Jesucristo es el Señor. La Biblia dice en Filipenses capítulo 2 que Dios le dio un nombre, que el Padre le dio un nombre a su Hijo, nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, en las aguas. Y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué pasó con Jairo? En el segundo bloque le vamos a decir qué fue lo que pasó con este hombre antagónico para Jesús, contrario para Jesús, pero que le llegó un momento complicado y difícil. Y él sabía en su corazón que la única respuesta la tenía Jesús. Y fue donde Jesús. Y ya no le importó lo que pudieran decir los demás. Ya no le importó su cargo. Ya no le importaba nada. Solamente le importaba que en su casa había un dolor extremo. Que su hija estaba agonizando de 12 años y se estaba muriendo. Y que él sabía que si Jesús llegaba y orara por su hija, pusiera sus manos sobre su hija sanaría. Qué lindo es esto. ¿Qué pasó en este relato bíblico? En el segundo bloque se lo vamos a decir y a manifestar a través de la luz hermosa y linda de la palabra de Dios. No se mueva, que regresamos enseguida. Dios les bendiga.
Dios le bendiga, estamos de vuelta en este su programa Tiempo de Amistad. Es tiempo de amistarse con el Señor. Es tiempo de buscar la comunión y la amistad con Dios. Estábamos hablando de Jairo y estamos hablando de esta situación que lo llevó a Jairo a buscar a Dios. Y decíamos en el primer bloque que hay veces que Dios permite situaciones para que el hombre, la mujer, el ser humano busque al Señor. De una u otra manera se acerque a Dios, clame a Dios. Dios permite situaciones. Esta fue una situación que Dios permitió en la vida de Jairo, un hombre quizás antagónico en cuanto a lo que le pudimos expresar en la primera parte del programa. Por los comentarios que se hacían de Jesús. Decían, ese hombre es un impostor, ese hombre es un mentiroso. No sigan a Jesús. Y además todo aquel que siga a Jesús, le vamos a prohibir la entrada a la sinagoga. Pero sabe que la gente seguía a Jesús. Jesús los sanaba. Jesús los libertaba. Jesús los confortaba. Jesús les proveía. Y ellos, pese a las amenazas, decidían siempre seguir a Jesús. Es que seguir a Jesús es un deleite, querida vida. Seguir a Cristo Jesús es una gran bendición. Entendemos que el que no sigue a Jesús cree que esto es una tontería, que esto es pérdida de tiempo, que no sirve para nada. Pero le voy a decir una cosa. Jairo tuvo su momento en el cual no le quedó más que buscar a Jesús. Cada uno de nosotros, Dios nos ha preparado una circunstancia para acercarnos a Él, para que a través de esa circunstancia conocerlo a Él, disfrutar de la salvación, disfrutar de la presencia de Dios, disfrutar de la bendición que solo Jesús puede darnos a cada uno de nosotros. Aquí vemos a partir del versículo 21 del capítulo 5 de San Marcos, cuando Jairo no le queda otra más que ir donde el Señor, y fue, y gracias a Dios que fue, porque le dijimos que íbamos a terminar el relato aquí en la segunda parte, en el segundo bloque, y así lo vamos a hacer. Jesús podía haber tomado revancha y haber dicho, usted es uno de los que hablan mal de mí, usted es uno de los que murmuran, de los que ponen a la gente en contra de mi persona, y además sin razón. ¿Cómo es que ahora vienen a buscarme? Pero no lo hizo. Una enseñanza maravillosa y hermosa de Cristo que encontramos en el libro de Mateo, en el capítulo 5. Él dice, oísteis que fue dicho, dice Jesús, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo digo, amad a vuestros enemigos. Orad por los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis, para que seáis perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Así sea y seamos todos en este mundo. Como dice la palabra, ustedes son la luz del mundo, la sal de la tierra. Esa fue la contestación de Cristo a Jairo, sin revancha, sin venganza, sin reproche. Él dijo, vamos Jairo, quiero ayudarte, quiero confortarte, quiero llegar a tu vida y quiero llegar a tu familia también y bendeciros, ayudaros. Es que Dios se acuerda que somos polvo de la tierra y dice que pasa por alto el tiempo de la ignorancia nuestra y espera el momento en el cual venga esa circunstancia que nos va a llevar a correr donde Él, y Él nos va a recibir con los brazos abiertos. ¿Cómo se llama eso? Amor de Dios, misericordia de Dios, que puede alcanzarle a usted en este día, en este momento, ahí donde usted está. Así le hayan hablado mal de Dios, así le hayan hablado mal de Cristo, así le hayan hablado mal de las cosas bíblicas, aún así el Señor le espera con los brazos abiertos
Él quiere que usted se amiste con Él. Es tiempo de amistad. Es tiempo de pedirle a Dios perdón por todos nuestros pecados. Es tiempo de decirle a Jesús, Jesús, perdóname. Yo quiero reconocerte como mi Señor, mi Salvador. Y quiero caminar contigo. Quiero que tú camines conmigo, recibirte en mi corazón. Y en la eternidad estar contigo para siempre. ¿Dónde? En el reino de los cielos. Qué lindo que dice la palabra que Jesús accedió a ir con Jairo. La Biblia nos dice, ya rápidamente porque el tiempo se nos está acabando, pero la Biblia nos dice que mientras que Jesús iba con Jairo a la casa de Jairo para confortarlo y para bendecir a la familia por esta situación que estaba ocurriendo, una mujer con flujo de sangre, una enfermedad que no se clarifica hasta el día de hoy, solamente dice la Biblia, flujo de sangre. 12 años con esta circunstancia tremenda, terrible. 12 años sufriendo esta enfermedad. La Biblia dice que esta mujer había gastado mucho dinero en médicos, pero peor le iba. Lo dijimos en el primer bloque. Dice que lo había gastado mucho y peor le iba. Pero dice que Jesús pasó cerca de donde ella estaba. Y ella dijo en su corazón, si yo lo tocare al maestro, si tocare aunque fuera el borde de su vestidura, yo creo en mi corazón. Yo sé ciertamente que algo va a ocurrir en mi vida. ¿Sabe cómo se llama eso? Confianza, fe en Dios, en el Creador de los cielos y de la tierra, aquel que nos ha dado la existencia, aquel que nos sostiene por el aliento, amén, de su preciosa palabra, con el poder suyo, con su majestad, porque Dios es el único que sostiene la vida y la alarga. La Biblia dice, todas las almas son de Dios. Pero dice la Biblia que esta mujer se esforzó y llegó donde Jesús y lo tocó. ¿Sabe qué ocurrió? Muchos de ustedes sí lo saben, ¿verdad? Hay otras vidas que no conocen las Escrituras. Hay otras vidas que nos pueden estar escuchando y pueden estar diciendo, oye, qué interesante es eso. No solamente es interesante. La Biblia es la sustancia, es la voz oficial de Dios. Cuando usted lee la Biblia, a la final la Biblia termina leyéndolo a usted. Usted comienza leyendo la Biblia y a la final Dios, usando su palabra, comienza a hablarle a usted de su amor, de su misericordia, de que Él quiere ayudarle, de que Él quiere abrirle puertas, de que Él quiere bendecirle a usted. Dios es real, no lo vemos, pero lo sentimos. No se ve, no es algo tangible, porque Dios es espíritu, pero está en todo lugar. Su omnipresencia, su omnisciencia y su omnipotencia hacen de Dios su Dios majestuoso, Dios poderoso, Dios grande, Dios sublime también para nosotros. Nosotros somos criaturas de Dios, hijos de Dios, por medio del perdón de nuestros pecados en la sangre preciosa de Cristo. Ahí va Jesús con Jairo rumbo a su casa. En el camino esta mujer se le acerca, toca los vestidos de Jesús. Jesús se detiene y dice, alguien me ha tocado. Le dicen, Señor, pero si la multitud te aprieta. Él dice, sí, pero hay alguien que me ha tocado, porque virtud sanadora ha salido de mí. Dice que la mujer inmediatamente se dio a conocer a Jesús. Yo he sido, Señor. Y Jesús le dijo, hija, no temas, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz. Se fue salva, se fue sana. 12 años gastando su dinero. 12 años no solamente de preocupación, sino de dolor y de tantas situaciones, amargura y de tantas situaciones, hasta el día que tocó las vestiduras de Jesús. Quizás usted que me está viendo en esta noche, ¿cuánto tiempo llevará usted en esa situación? ¿Sabe usted que hoy puede ser el día que Dios le ponga a esa situación punto y final?
y haya sanidad para usted. Haya bendición para usted, sí, para usted que me está viendo. Que Dios le quiere alcanzar, que Dios lo quiere salvar a usted, que Dios quiere sanarle, no importa la enfermedad que sea. Puede ser cáncer, tuberculosis, el propio SIDA. Hay enfermedades incurables, virus, bacterias, que cuando el ser humano las recibe, a veces son fulminantes. A veces la persona no más de 24, 48, 72 horas y muere. Pero si se conoce a Jesús, si uno se hace amigo de Jesús, Jesús puede neutralizar esas bacterias, esos virus. No importa en el continente que usted me esté mirando, no importa si esos virus quizá ya están en su organismo y usted lo sabe y el doctor se lo ha dicho. Y quizá ya usted mismo es consciente y se ha despedido ya de casi todo el mundo. El Señor puede poner a eso un freno, puede sostener su vida y alargarla y hacer de usted un portador hermoso de su preciosa palabra. Porque este mundo necesita conocer el amor y el poder de Dios, el evangelio, las buenas nuevas de salvación. El Señor le dijo a esta mujer: hija, no temas, tu fe te ha hecho salva, ve en paz. Nos queda solamente concluir con el relato de Jairo. Jairo tuvo que amistarse, vamos a decirlo así, casi obligado. Pero luego se dio cuenta que esa obligación era una necedad. Esa obligación se volvió en un deleite. Esa obligación se volvió en algo hermoso en su vida. Porque ser amigo de Dios es algo lindo y algo muy bello para el hombre. Es un privilegio que Dios nos ha dado, que no merecemos. Pero Dios nos lo ha dado por su gracia. Ya llegando a la casa de Jairo, salieron los criados de Jairo y le dijeron: Jairo, no moleste más al maestro, tu hija ha muerto. Pero el Señor Jesucristo le dijo: Jairo, no temas, mantén tu fe viva, mantén tu confianza viva, porque tu hija no ha muerto, duerme. Y aunque todos se reían, Jesús entró en la cámara mortuoria, en la habitación donde estaba el cadáver de esta niña de 12 años, y la tomó de la mano. Y Jesús le dijo a esa niña ya muerta: Talita cumi, que significa niña, a ti te digo, levántate. Y dice la palabra que aquella niña abrió sus ojos y se incorporó. Jesús la tomó en brazos, la sacó para afuera, se la entregó a sus padres y le dijo: denle de comer. Así de maravilloso es el Señor. Cuando usted lee todas estas cosas, no queda más que con un corazón lleno de un agradecimiento sincero. Decir: Señor, aquí estoy. Yo quiero ser tu amigo. Yo quiero caminar contigo. Y lo que no entienda hoy, tú mañana me lo harás entender. Así que Dios le bendiga, amada vida que nos ha estado escuchando. Amístese con el Señor. Que Dios, en su grande amor y misericordia, Dios le va a recibir a usted. Él le espera con los brazos abiertos. Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Su pregunta: ¿cómo puedo ser amigo de Dios? ¿Qué debo de hacer para ser amigo o amiga de Dios? Una simple, sencilla oración de reconciliación, de aceptación al Señor Jesucristo, de arrepentimiento por cuanto todos hemos pecado y estamos apartados de la gloria de Dios. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, estando en esta condición, envió a Cristo Jesús para darnos vida y vida en abundancia. Dígale al Señor que vaya a su corazón. Pídale perdón al Señor por todos sus pecados. Dígale que perdone sus pecados y que escriba su nombre en el libro de la vida, en el cielo. Y dígale que usted quiere amistarse con Él. Si usted hace esta oración sinceramente, un nombre nuevo será registrado y escrito hoy en el libro de la vida
en el cielo. Dios no falla, Dios no miente. El hombre sí, pero Dios no miente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él crea, todo, del color que sea, de la etnia que sea, del pueblo, la ciudad o el país que sea, de la lengua que hable, no se pierda, mas tenga la vida eterna. El Señor le dijo a Zaqueo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, por cuanto él también ha creído que Jesús es el Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde. Concluimos este programa Tiempo de Esperanza y será hasta una próxima entrega por este mismo canal y a esta misma hora. Dios le bendiga y Dios le guarde, y acuérdese, Cristo le ama. Dios le bendiga.